Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en uno de los debates más, pero más apasionados del audio de alta fidelidad. Y no es una simple discusión sobre especificaciones en un papel, es una división casi filosófica, cultural y sobre todo sensorial. La pregunta que nos convoca hoy es: ¿qué hay realmente detrás de la eterna batalla entre los amplificadores de clase A y los de clase D? Vamos a analizar la tecnología, la física, incluso un poco la psicología del sonido. Por un lado tenemos al contendiente clásico, la clase A, el purista, el venerado, conocido por una pureza sónica casi legendaria, pero también famoso por ser un devorador de energía y, bueno, un verdadero calefactor. Ha sido el estándar de oro por décadas. Y por el otro, el retador moderno, la clase D. El campeón de la eficiencia, a menudo mal interpretado como digital, que ha evolucionado tanto que hoy se atreve a desafiar al rey. Nuestra misión entonces es desentrañar la ciencia y el arte detrás de cada uno, entender sus fortalezas, sus debilidades y qué tipo de experiencia ofrecen. Bien, para empezar a desglosar esto hay una duda fundamental. Cuando se habla de clase de un amplificador, suena a una calificación, como si la clase A fuera mejor que la B o la B. ¿Es así de simple? Es una confusión muy lógica y súper extendida, pero no. La clase no es una nota de calidad como en la escuela. Es una clasificación de ingeniería que describe la topología del circuito. Básicamente te define cómo los transistores de salida manejan la señal de audio. Cada clase tiene un enfoque completamente diferente para lograr lo mismo: amplificar. Entendido. Es el cómo lo hacen, no qué también lo hacen. Empecemos entonces por el campeón histórico, la clase A. ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué tiene esa reputación casi mítica que uno lee en todos los foros? Bueno, el principio de la clase A es la pureza a través de una constancia absoluta. Imagina un grifo de agua. En un amplificador de clase A, ese grifo siempre está abierto, dejando pasar una corriente constante incluso cuando no hay música. Los transistores de salida conducen electricidad durante los 360 grados del ciclo de la onda de audio. Nunca se apagan. Nunca. Nunca. La señal musical simplemente modula ese flujo constante. Lo hace más fuerte o más débil, pero jamás lo interrumpe. ¿Siempre encendido? ¿Siempre listo? Suena increíblemente ineficiente. Entonces, ¿cuál es el beneficio sonoro de ese derroche de energía? ¿Qué problema resuelve? Resuelve el problema más molesto para el oído humano en la amplificación: la distorsión de cruce por cero. En la mayoría de las otras topologías, la señal de audio se divide. Un transistor se encarga de la mitad positiva de la onda y otro de la mitad negativa. El problema es que ese paso de uno a otro, ese cruce por el punto cero, no es perfecto. Hay una pequeñísima imperfección, un glitch, en esa transición. Y supongo que esa pequeña imperfección es audible. Y de la peor manera. Fíjate que lo fascinante aquí es que nuestro oído es extremadamente sensible a ese tipo de distorsión, que genera artefactos de orden impar. Psicoacústicamente los percibimos como algo áspero, granulado, antinatural. La clase A, al no tener que hacer ese pase de posta, porque sus transistores nunca se apagan, elimina por completo esa distorsión. Opera siempre en la zona más lineal y pura del transistor. Ah, de ahí viene esa fama de claridad y suavidad incomparables. Exacto, sobre todo en los niveles de volumen bajos. Es el famoso primer vatio, donde vive toda la microdinámica, los susurros, la atmósfera de una grabación. Claro, los detalles sutiles que le dan realismo a la música. Pero esa ineficiencia es un problema gigantesco. Es como tener un Deportivo B12 solo para ir al supermercado. Con ese derroche era obvio que la industria tenía que buscar una alternativa. Supongo que de ahí nace la clase D. Exactamente de ahí. La clase D es una respuesta directa a los problemas de la clase A, el calor y el consumo. Pero su enfoque es radicalmente distinto. Y lo primero que hay que aclarar es el gran mito. La D no es de digital. Es simplemente la siguiente letra en la clasificación después de la C. Es increíble la cantidad de gente, incluso en foros de audiófilos, que sigue pensando que es digital. Totalmente.
Pero no, la clase D es una topología de conmutación analógica. Si la clase A es un grifo siempre abierto, la clase D es un interruptor increíblemente rápido. Sus transistores no varían su resistencia, o están completamente encendidos o completamente apagados, cientos de miles de veces por segundo. O sea, un código Morse ultra rápido. Algo así. Lo que hacen es variar la duración de esos pulsos, un proceso llamado modulación por ancho de pulsos, o PWM, para replicar la forma de la onda de audio original. Encendido y apagado a una velocidad vertiginosa. El resultado práctico de eso es una eficiencia que está en otro planeta, ¿no? Se habla de más del 90%. Así es. Y eso se traduce en amplificadores pequeños, ligeros, que apenas se calientan. Adiós a usar el equipo de música como estufa en invierno. Precisamente. La energía que no se convierte en sonido es mínima. Pero esta técnica en sus inicios tenía un talón de Aquiles muy evidente: el filtro de salida. Al final del proceso necesitas un filtro para suavizar esos pulsos y reconstruir la onda musical. En los diseños antiguos, este filtro interactuaba de forma impredecible con la impedancia del altavoz, que varía con la frecuencia. Ajá. El resultado era que el mismo amplificador podía sonar brillante con unos altavoces y opaco con otros. Ah, ahí estaba el problema. De ahí venía esa reputación de sonido inconsistente o incluso metálico que tuvo durante años. Exacto. Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular. Arquitecturas modernas, como las que desarrollaron compañías como Hypex con su N-Core o Purify, resolvieron esto de una manera brillante. Básicamente, incluyeron el filtro de salida dentro del bucle de retroalimentación del amplificador. ¿Y eso qué hace? Hace que el circuito se autocorrija en tiempo real, volviendo la respuesta de frecuencia inmune a la carga del altavoz. O sea que le da igual el altavoz que le conectes. Exacto. El amplificador entrega la misma señal sin importar lo difícil que sea el altavoz. Y la cosa no se detuvo ahí. Porque no solo mejoró el diseño de los circuitos, entiendo que hubo un cambio de juego a nivel de materiales que lo aceleró todo. Así es. Y este es, quizás, el avance más significativo de la última década. Hablamos de la llegada del nitruro de galio, o GaN. Es un material semiconductor que para aplicaciones de alta velocidad deja al silicio tradicional en el pasado. Su gran ventaja es la velocidad. ¿Velocidad? Los transistores de GaN pueden encenderse y apagarse mucho más rápido y de forma más limpia que los de silicio. Un momento. ¿Me estás diciendo que la velocidad a la que un pequeño interruptor se apaga y se enciende en cuestión de nanosegundos es lo que elimina esa aspereza que la gente asociaba con la clase D? En gran parte sí. Impactan el sonido de dos maneras cruciales. La primera es que permite reducir drásticamente el tiempo muerto. Para evitar un cortocircuito, en un diseño de clase D, siempre hay un instante minúsculo en el que ambos transistores están apagados. Ese tiempo muerto es una fuente primaria de distorsión. Similar al cruce por cero que mencionaba Santas. Muy similar, en efecto. Con la velocidad del GaN, ese tiempo se reduce a casi nada, limpiando la señal de forma increíble. Fascinante. ¿Y la segunda manera? La segunda es que permite usar frecuencias de conmutación mucho más altas, por encima de los 500 kHz o incluso más. Esto empuja todo el ruido y los artefactos de la conmutación tan lejos de la banda audible que el filtro de salida puede ser mucho más simple y suave. Y un filtro más simple es mejor. Mucho mejor. Preserva mejor la fase de la señal, especialmente en los agudos, lo que se traduce en una imagen estéreo más precisa y una sensación de aire y naturalidad. Entonces, para ponerlo en términos de sonido, lo que esto significa es que el GaN ha permitido que la clase D combine la autoridad en los graves y el silencio de fondo que ya tenía, con la delicadeza y la falta de grano en los agudos que antes era el dominio exclusivo de la clase A. Exacto. Eliminó esa última barrera, esa niebla digital, aunque no sea digital, que algunos críticos percibían. Bien, hemos cubierto la ciencia a los números, pero como sabemos, el audio de alta fidelidad se mueve por la percepción, por la emoción. ¿Cómo suenan realmente? Si leemos reseñas o foros, a la clase A se le atribuyen adjetivos muy poéticos. Viene, paradójicamente, de sus imperfecciones. Muchos diseños de clase A, sobre todo los de topología single-ended, generan una distorsión armónica dominada por el segundo armónico. Nuestro sistema auditivo encuentra este tipo de distorsión agradable, casi musical. Es lo que se llama coloración eufónica.
Ah, o sea que añade algo. Añade un poco de cuerpo y riqueza a las voces y a los instrumentos de cuerda, por ejemplo. O sea que técnicamente es una falla, una desviación de la señal original, pero una falla que a mucha gente le resulta placentera. No buscan la precisión de un laboratorio, sino esa musicalidad. Exactamente. Es como el debate entre la fotografía digital perfecta y la calidez de una película analógica. La película tiene grano, colores no perfectamente fieles, pero para muchos tiene más alma. Con la clase A pasa algo similar. Además, se argumenta que esa ausencia total de estrés en el circuito le permite resolver mejor los detalles de bajo nivel, creando una sensación de espacio tridimensional muy seductora. ¿Y qué pasa con la clase D moderna? ¿Cuál es su firma sonora ahora que ha evolucionado tanto? Su firma sonora es, en teoría, la ausencia de firma. Los módulos modernos de Hypex, Purify o los basados en GAN tienen niveles de ruido y distorsión tan increíblemente bajos que su función es, efectivamente, ser un cable con ganancia. No añaden ni quitan absolutamente nada. Transparencia en su máxima expresión. Totalmente. Y aquí nace la gran dicotomía del audio actual, ¿no? Para un objetivista que se guía por las mediciones, esto es el santo grial. Pero para un subjetivista acostumbrado a la calidez de la clase A, esa pureza absoluta puede percibirse como fría, clínica o incluso estéril. Y esto nos lleva al eterno debate sobre la fatiga auditiva. Durante años se dijo que la clase D cansaba en escuchas prolongadas. Sin embargo, la opinión experta hoy sugiere algo diferente. En los sistemas modernos, lo que a menudo se percibe como fatiga no es culpa del amplificador, sino de su despiadada honestidad. ¿Cómo es eso? Un amplificador tan transparente te revela sin piedad todos los defectos de una mala grabación o de una fuente de mala calidad. Un amplificador más cálido y con menos resolución, como algunas clases A, simplemente maquilla y esconde esos defectos. O sea que no es que la clase D suene mal, es que te dice la verdad, te guste o no. Es una buena forma de verlo. Recuerdo haber hecho una prueba a ciegas con un audiófilo de la vieja escuela, un defensor acérrimo de la clase A. Estaba convencido de que podía identificar la frialdad digital de la clase D en segundos. Le pusimos un amplificador moderno de GAN y juró que estaba escuchando una etapa de potencia a válvulas de alta gama. Su cara cuando le mostramos el pequeño y frío chasis no tuvo precio. ¡Qué buena anécdota! Eso demuestra cuánto ha cambiado la tecnología y, sobre todo, la percepción. Esa anécdota es genial, pero hay un área del sonido donde parece que casi no hay debate, donde el consenso es casi universal a favor de la clase D. Sin duda, el control de los graves. Aquí su superioridad es aplastante. La combinación de fuentes de alimentación conmutadas que entregan corriente de forma instantánea y estable y un factor de amortiguamiento altísimo le da a la clase D un control férreo del woofer. ¿Y eso cómo suena? Los graves se describen como secos, rápidos, articulados. Tienen un impacto visceral, un slam, que la mayoría de los amplificadores de clase A, con sus fuentes más lentas, simplemente no pueden igualar. Bien, todo esto es fascinante, pero llevémoslo al mundo real. A la hora de decidir qué comprar y cómo usarlo en casa, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si conectamos esto con el panorama general, los factores prácticos son abrumadores. Empecemos por el costo de propiedad. Un amplificador de clase A, de alta potencia, puede consumir 400 o 500 vatios continuamente, sin importar si está sonando música o no. Uf, eso en la factura de la luz se tiene que notar. Y mucho. Y ni hablar del calor que genera. En climas cálidos es como tener un radiador encendido, lo que obliga a usar más el aire acondicionado. El consumo de un clase D equivalente en reposo es mínimo. Y luego está el mantenimiento. Me imagino que todo ese calor constante dentro de un chasis no debe ser bueno para los componentes a largo plazo. Es el enemigo número 1. El calor degrada los capacitores, que son componentes vitales. Con el tiempo, se secan, pierden sus propiedades. Entonces hay que cambiarlos. Exacto. Por eso, los amplificadores de clase A requieren un costoso servicio de recapping, o cambio de capacitores, cada 10 o 15 años para mantener su rendimiento.
La clase D, al operar fría, tiene una vida útil teóricamente mucho más larga y sin necesidad de ese mantenimiento. Y hay otro factor que es cada vez más relevante: las regulaciones medioambientales. Absolutamente. Las directivas de ecodiseño de la Unión Europea, por ejemplo, imponen límites muy estrictos al consumo en modo de espera. Hablamos de menos de medio vatio. Y eso es una pesadilla para la clase A. Una pesadilla total. Claro, porque un amplificador de clase A necesita un largo periodo de calentamiento para sonar en su punto óptimo, a veces 1 hora o más. Esto anima a la gente a dejarlos siempre encendidos, una práctica que choca frontalmente con estas normativas. Correcto. Los fabricantes se ven obligados a implementar circuitos de autoapagado, lo que frustra a los puristas. La clase D no tiene este problema. Suena al 100% de su capacidad desde el primer segundo que la enciendes. Es la tecnología del aquí y ahora. Bueno, creo que el panorama está bastante claro. Si tuviéramos que resumir las conclusiones de este análisis, la conclusión clave parece ser que la clase D moderna, especialmente la que usa GaN, ha ganado la batalla técnica en casi todos los frentes medibles: eficiencia, potencia, control de graves y transparencia. Es la elección lógica y pragmática para la gran mayoría de aplicaciones hoy en día. Pero, por otro lado, la clase A se aferra a su corona en un nicho muy específico, el del purista romántico que busca una firma sonora particular, esa calidez eufónica, y está dispuesto a aceptar los enormes compromisos. Es una síntesis perfecta. Yo lo dividiría en 2 perfiles de usuario. Por un lado, el perfil pragmático o moderno. Si lo que se busca es un sistema eficiente, potente, versátil, que no genere calor y que funcione sin problemas con cualquier altavoz, la clase D moderna es la elección indiscutible. Es un sistema de configurar y olvidar. Y luego está el perfil purista o romántico. Si la escucha es una sesión dedicada, casi un ritual, si se cuenta con altavoces de alta sensibilidad y se valora por encima de todo esa textura líquida, esa tridimensionalidad, y no importan el consumo ni el calor, claro. Entonces, para ese usuario, la clase A sigue siendo insustituible. Su ineficiencia es, en cierto modo, el precio a pagar por esa firma sonora. Excelente. Y para cerrar, dejo un pensamiento para la reflexión. A medida que la tecnología, como la clase D, se acerca a la perfección medible, a la transparencia absoluta, estamos llegando a un punto final en la reproducción de audio. O siempre existirá un lugar para tecnologías que, aunque técnicamente imperfectas, inyectan un carácter, una personalidad, que algunas personas encuentran más humana y musicalmente atractiva que la pura y fría precisión. Queda para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Si este análisis ha sido de utilidad, invitamos a dejar un me gusta, a suscribirse y, sobre todo, a compartir en los comentarios qué tipo de sonido prefieren. ¿Son del equipo de la precisión transparente o de la calidez eufónica? Hasta la próxima.